Esta semana vamos a estar hablando del diseño de maquetación de cuestionarios y pretest que corresponde del 26 al 2 de noviembre del año en curso. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de la teoría enfocada a la elaboración de cuestionarios. Debido a las condiciones de salubridad en la que nos encontramos, va a ser directamente a través de Google Formularios. Entonces, vamos a reformular nuestro cuestionario de hace unas semanas. Para ello, esta semana vamos a entregar tres cosas de las cuales los estás viendo aquí en pantalla. Va a corresponder a nuestro primer ejercicio, que corresponde a la reestructuración de nuestro cuestionario de Google Formularios. Es decir, tú elaboraste un cuestionario a partir de un tipo de turismo, pero ahora vas a especificar exactamente qué te interesa de ese tipo de turismo. Si te interesa los ingresos, si te interesa cuántas personas están entrando, si te interesa si consumen tus productos, si te interesa en que vuelvan a regresar esos turistas a visitar ese lugar y demás. El ejercicio 2 va a ser la maquetación del cuestionario de turismo. En este caso yo pongo aquí un ejemplo de turismo de aventura, pero realmente tú puedes tener tu turismo de ecológico, turismo religioso, turismo astronómico. Y finalmente nuestros conceptos, que son muy pocos para esta semana. Entonces vamos a ello. Por acá tengo nuestra presentación de esta semana. Vamos a estar hablando de lo siguiente, que corresponde al proceso de nuestro cuestionario, ¿no? Cómo vamos a elaborarlo, cómo vamos a diseñarlo. Y para empezar vamos a estar hablando de diferentes condiciones para el diseño de los cuestionarios. Vamos a empezar con la parte del diseño. ¿Qué es el diseño? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Qué preguntas va a ir? ¿A qué tipo de población va a ir dirigida? ¿Qué es lo que quieres brindar mayor importancia a las preguntas? Entonces tenemos tres puntos que no se te pueden olvidar, a pesar de que el punto importante aquí para nosotros es el diseño, ¿no? Nuestro punto que está aquí en la mitad. También vamos a tener otros procesos que también tenemos que tener muy en cuenta, que es las condiciones para el diseño de cuestionario. Y después vamos a ir a nuestro punto número 2, que corresponde a los lineamientos. Finalmente algunas pruebas de nuestro proceso. Bueno, aquí realmente es el punto 3. Y después vamos a pasar a nuestro punto 3, que corresponde a los lineamientos para realizar algunos tipos de prueba. Entonces vamos con el primero, que a pesar de que en teoría ya lo debes de conocer, vamos a mencionar algunas características para que lo recuerdes en caso de que ya se te olvidó. Condiciones para el diseño de cuestionarios. Las características generales de tu proyecto. ¿Qué características? ¿Qué es lo que quieres conocer? Es decir, en todas tus preguntas tiene que contestar qué quieres conocer de esa encuesta o qué vas a saber a través de esa encuesta. Las características del marco conceptual, es decir, el conjunto de términos, enfoques que están especializados hacia un tema en específico. Tú lo tienes que diseñar de manera práctica y también sin perder esa esencia científica, aunque realmente si estamos en turismo pues es más como para comunicarnos con las personas, ¿no? Para poder ver si nuestra actividad que estamos desarrollando se encuentra en una fase eficiente. El contexto de la aplicación, bueno, ese ya lo vimos mucho, ¿no? Decíamos que necesitamos conocer cómo está el lugar, si es muy seguro, si es inaccesible, si las personas tienen una cultura de muy sociable con la gente, si no son muy sociables, pues tienes que hacerte esas preguntas. Si tú vas a hacer un tipo de cuestionario, por ejemplo, astronómico, ¿no? Y te vas a una zona donde es muy escaso ese tipo de conocimiento, pues tu diseño conceptual tiene que estar un poco más práctico, más sencillo, para que las personas de ahí te entiendan las preguntas que les quieras realizar. Los medios de presentación de los cuestionarios, pues aquí no está mucho discutido, va a ser nuestro Google Formularios, porque es muy difícil ahorita de persona a persona. Ahora sí, vamos al punto crítico, al que te interesa, al que es lo esencial para esta semana. Determinar el tipo de pregunta y su redacción. Tienes que ser muy sencillo, muy práctico. Es decir, si le vas a preguntar su edad, literal, pregúntale cuántos años tiene, ¿no? No le vas a hacer una pregunta así como media confuso, curioso, o algunos le dicen, o algunos incluyen preguntas capciosas. Aquí no queremos eso, queremos que nuestro entrevistado entienda la primera. Tipos de preguntas, es decir, lo más práctico posible.
Si tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas con sistemas ordinales. Yo recomiendo más preguntas cerradas para que puedas hacer tu evaluación más fácil. Entonces que quedemos todos en que nuestros tipos de preguntas van a ser de opción múltiple, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Nos vamos con nuestro punto número 3, es la redacción de las preguntas y las opciones de respuestas. Si tú necesitas una respuesta en singular, tu pregunta tiene que ser singular, ¿no? Es decir, que de todas las opciones únicamente te seleccione una. Si tú quieres que te seleccione múltiples opciones, tu pregunta ya tendría que ser plural, para que lo vayas diseñando lo más preciso posible. Y lo anterior con base a tu cuestionario de la vez pasada, ¿no? Lo vamos a volver a reestructurar. Determinar las secuencias de las preguntas. Decíamos la otra vez, creo que sí quedó un poco muy claro, ¿no? Que primero necesitamos saber si le interesa conocer nuestro tema. Imaginemos que le vamos a preguntar de fútbol y en automático le preguntas, ¿qué equipo le vas? Pues estamos equivocados, ¿no? La primera pregunta debería de ser, ¿cuál es el deporte de tu agrado? Por ejemplo. Y ya si contesta fútbol, pues entonces sí nos vamos a esa pregunta. Y así sucesivamente, tiene que ir un orden. Es decir, haciendo expresiones coloquiales, si tú vas a hacer un platillo, primero tienes que juntar todo el material, ¿no? No quieras hacer un guisado y al final te preguntas si tienes el aceite o no. Pues estaría mal. Primero tienes que preparar todo para ir al siguiente paso. Lo mismo pasa aquí. Instrucciones de llenado, cómo debe de contestar las preguntas, distribución de contenidos. Algunos hacen secciones, que es muy popular ahorita en sus exámenes, todo en línea. Ya de secciones pues saben un buen conocimiento, ¿no? Ya tienen un buen bagaje. Lineamientos para los cuestionarios impresos, bueno, tienen que llevar su clave, su folio, la fecha que se aplicó, el nombre de quien lo aplica, el nombre de quien lo contesta, aunque puede variar. Si a ti estás en una situación con sitios peligrosos, pues es mejor que no le preguntes el nombre, ¿no? Elaboración de instructivos de llenados y elementos de apoyo, es decir, como un tipo tutorial, ¿no? Que vaya apareciendo, en esta pregunta agrega esto, en esta pregunta debes de contestar como por ejemplo esto, algo así, ¿no? Y las herramientas informáticas para el armado. Bueno, nosotros ahorita estamos muy máster aquí porque tenemos a Google Formularios o los cuestionarios Forms de Microsoft Office, ¿no? El que está en línea. Lineamientos para las pruebas y ajustes de cuestionario. Programa de pruebas. Aquí nosotros ya hicimos nuestra prueba piloto hace muchas semanas ya, ¿no? Vamos a ver cómo nos fue. Definición del objeto de la prueba. Muy importante esto. Vamos a ir marcándolo porque para esta semana te vas a hacer unas preguntas que quieras que te contestan. Vamos a hacer algunos objetivos que queremos conocer, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a contestar con este cuestionario? Entonces marcamos también las características generales del proyecto. Estos son como que los esenciales para esta semana. Determinar el tipo de prueba, prueba de gabinete, prueba en campo, diseño. Bueno, a nosotros va a ser prueba más bien electrónico. Lamentablemente ahorita no podemos ir a campo. Prueba de gabinete, pues sí, ¿no? Antes de que lo pases el link de tu cuestionario a tus compañeros, pues hazte una autoencuesta a ti mismo con otro correo y ves cómo está haciendo las respuestas, si están haciendo entendibles, si alguno inclusive no lo entiendes tú mismo, pues hay que reestructurarlo. El análisis de los resultados, que va a ser ya nuestra evaluación, y el ajuste de cuestionarios en caso de que haya un error. Para ello vamos a tener que realizar la evaluación, es decir, saber qué contestaron nuestros entrevistados, cuáles fueron los errores. Por ejemplo, en una pregunta que se te fue que pidas, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en tal lugar? Y de repente das opciones en porcentajes, pues ya estuviste mal, ¿no? Ya la secuencia o la lógica de tus preguntas no va bien. Entonces para ello pues hay que analizar esos reportes de validación, los sesgos de la entrevista y demás. Que decíamos que eran los sesgos, que por ejemplo te dirijas a una persona en específico, ¿no? Por ejemplo, si recordamos a nuestra semana pasada donde hablábamos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos, decíamos que podemos hacer muestreos por conveniencia, que es el que ahorita nos podría servir. También nos puede servir, por ejemplo, el aleatorio simple en caso de que quieras un grupo homogéneo. En caso de que quieras un grupo seleccionado, pues podría ser el de conveniencia, ¿no? Si vas a preguntar de academia estudiantil de turismo, pues sería la conveniencia, es que entre nosotros somos
como que el grupo de personas óptimo, ¿no? Si nos preguntan algo de ingeniería, pues ya no somos tan adecuado en cuanto a la población que vas a aplicarles tus cuestionarios como ejemplo de muestra. A pesar de que hemos mencionado mucho la estructura de las preguntas, lo volvemos a repetir. Tiene que ser muy sencillo, lo más práctico posible, que no aburras al usuario, ni tampoco que se le haga eterno. Es decir, si tienes 20 preguntas, trata de reducirlo a 15. La fluidez y la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Es que pueda contestar todos tus objetivos. Decíamos que quieres conocer a un equipo de fútbol, ¿no? Pues a lo mejor primero te va a interesar qué tan popular es, cuántas personas lo conocen, cuántos estarían dispuestos a ir a un partido. Va a depender, pues cada quien tiene sus objetivos, pero nuestro cuestionario tiene que contestar todos esos objetivos. Todos, sin que se vaya alguno. Entonces vamos con el término específico, el objetivo, la calidad del cuestionario. Decíamos, tú puedes tener 60 preguntas en un cuestionario, pero a lo mejor tu pregunta nada más era, ¿te interesaría ir a la UNAM, por ejemplo? Y a ti se te ocurre ni preguntarle de otras cosas, ¿no? A lo mejor de danza, a lo mejor de música, que si bien es importante, pues sí, ¿no? Pero pues no entra dentro de tus objetivos. Tus objetivos tienen que ser claros y específicos. ¿Qué términos tienen que ir tus objetivos? Terminación ar, er, ir, es decir, en infinitivo. Por ejemplo, teniendo esta imagen, conocer el comportamiento de la vegetación en el presente edificio. Si te das cuenta, conocer termina con er. Uno con ir sería identificar el tipo de flora presente en este edificio, por ejemplo, ¿no? Uno con AR sería determinar el costo aproximado de la infraestructura del edificio, o vamos a ponerle, bueno, el edificio X, ¿no? X1. Esos serían como que tus objetivos. Y por ejemplo, si quieres contestar el objetivo 3 de identificar el costo aproximado de la infraestructura, pues vas a hacer preguntas de costo. Por ejemplo, mencionó 3 preguntas que le hagas tú al director. De acuerdo a su criterio, ¿cuánto es el costo que oscila a un tipo de espejos, ¿no? Espero que esté diciendo bien el término. No sé si realmente eso se le dice en espejo, vitrinas o algo así. La segunda pregunta sería, de acuerdo a su criterio, ¿en cuánto oscila el costo aproximado de la mano de obra total para la elaboración del presente edificio? Un punto 3. Aparte de los materiales requeridos para la construcción, ¿cuánto es el costo aproximado que se requiere para los materiales, equipos, remodelación del edificio? Ya vas sumando tus cuentas, pues estás viendo que se está cumpliendo tu objetivo. Y cuando no se cumpliría, por ejemplo, que tú le preguntas, ¿y qué tan divertido se sienten las personas al visitar este tipo de alberca o este cuerpo de agua? Pues a lo mejor vas a tener inclusive preguntas interesantes, pero no tienen nada que ver con lo que quieres conocer, ¿no? Nos dice que permite una comprobación sistemática de la adecuación del cuestionario, como la recolección de información, es decir, a lo que vas, a lo que te interesa. Para ello nuestro cuestionario tiene que evaluarse de 2 formas, que es con la evaluación pretest. Es decir, vamos a tener la evaluación de nuestros cuestionarios por una consulta de expertos. ¿Qué quiere decir con una consulta de expertos? Los que tienen conocimiento de él, ¿no? Si nosotros estamos hablando de turismo, pues los expertos somos nosotros. Por ejemplo, nos preguntan cuestiones de sistema de irrigación. Pues obviamente los expertos no somos nosotros. A lo mejor sí tenemos un poco de experiencia, pero no tenemos el bagaje tan desarrollado como se debería. Entonces sería por procedimiento empírico. En sus cuestionarios, para la mayoría de nosotros va a ser en experto, a menos que alguien se quiera diseñar un cuestionario que no tenga nada que ver con turismo, con ecología, con sustentabilidad, con de precios, de mercadotecnia, pues entonces sí va a ser más empírico. Sin embargo, creo que todos vamos a ir con turismo, ¿no? Así que seríamos los expertos. Entonces vamos a identificar 3 cosas. El contenido de nuestras preguntas. Si quieres puedes ir revisando ahorita mismo tus preguntas, dale un pantallazo a tu cuestionario que existe las semanas pasadas y simplemente ve reestructurándolo, ¿no? Estos 3 puntos lo vamos a identificar una vez que hayamos hecho el objetivo. Es decir, por aquí te dejo en pantalla que el paso 1 es tu objetivo. El paso 2
es identificarte si tú eres el experto o eres un diseñador de cuestionarios empírico, ¿no? Que pues con la pura experiencia. El paso 3 es evaluar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a ser lo que estamos viendo? ¿Es necesario esa pregunta para identificar tu objetivo? Por ejemplo, identifica ahorita mismo tu pregunta 1 de tu cuestionario y hazte las siguientes preguntas. ¿Es necesario esa pregunta para cumplir con tu objetivo? Si dices que sí, déjalo. ¿Son necesarias más preguntas sobre esta cuestión? ¿Son necesarias más preguntas para este objetivo? Si no, quítalo. ¿Es necesario concretar más preguntas? Si sí, ¿cuáles? Redacción. ¿Se podría expresar de un modo más claro? Como por ejemplo, si tú tienes algo así, una pregunta muy revuelta o con términos muy avanzados como taxonomía de flora, taxonomía de suelos, a lo mejor tiene que tener su nombre que le ha asignado el pueblo a ese objeto, ¿no? Mejor escríbelo así y ya queda un poco más sencillo. ¿Puede tener varias interpretaciones? Si sí, cambia la estructura de la pregunta. Por ejemplo, imagínate que tú estás hablando de turismo astronómico, que encontramos unos por ahí, y de repente empieza con la primera pregunta. ¿Qué es el cielo para ti? Pues algunos que tengan conocimiento de astronomías, elementos en la ionosfera, pues van a decir es el espacio que inicia desde tantos kilómetros hasta tanto, donde las condiciones de oxígeno es menor a A, presentan condiciones de gases raros. Pero por ejemplo, si le preguntas a alguien que es de literatura, escritor, pues va a decir, el cielo puede ser un elemento que podemos agregar en un poema, ¿no? Pues te va a sacar de onda porque va a decir, pues eso no tiene nada que ver, pero aunque parezca gracioso, va a pasar. Como por ejemplo la pregunta 6 de anoten su nombre y nadie lo anotó, pues lo mismo pasa aquí. Si tú no eres claro, aunque según yo sí fui muy claro de anota tu nombre, pues te digo, no te lo van a contestar. Parece gracioso, pero así te va a pasar. Las categorías de las respuestas son exhaustivas. Si no, acótalo. Con que tengas dos opciones es más que excelente. En vez de que pongas 20 opciones, ¿no? Y nos vamos con nuestro punto 3, la ubicación. Este sí lo van a utilizar todos. Porque algunas preguntas que deberían de ir al principio lo pusieron al final, algunas preguntas que iban al principio van en medio y así sucesivamente. Aquí sí selecciona tus preguntas y ordénalos cuál va primero, cuál va segundo y demás. Vamos con el segundo punto, que dudo mucho que haya uno, pero puede ser por procedimientos empíricos, pues realmente aquí va a ser basado a nuestra experiencia, a lo poco que conocemos, a lo poco que sabes de ese tema, y va a ser muy variable con respecto a cada objeto de estudios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos geólogos, algunos geofísicos que están estudiando el suelo, ¿no? Pero a lo mejor como son principiantes, pues realmente sus preguntas que se están haciendo acerca de este tipo de rocas es con base a lo que han aprendido desde su edad hacia atrás, ¿no? Les falta mucho si son tipo de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas. A pesar de que es empírico, también tenemos que ser muy claros en nuestras preguntas, las concordancias, es decir, que no preguntes otra cosa que no tenga nada que ver, las extensiones lo más sencillo posible de nuestras preguntas, las instrucciones de la aplicación de nuestro cuestionario y cuánto tiempo está asignado. Esto es muy importante, ¿no? Porque si haces un cuestionario eterno, llega un momento donde las personas te van a contestar por contestar nada más. Si tú haces 15 a 20 preguntas, yo creo que es lo más recomendable, ¿no? Ya más de 20 empieza a estresar, a hostigar o a pensar en otras cosas menos en el cuestionario. Entonces, como vamos a reformular nuestro cuestionario, pues vamos a hablar de algunas ventajas y algunos inconvenientes de las herramientas informáticas, ¿no? Lo primero, bueno, aquí este está basado de Álvarez et al, que lo obtuve de una tesis doctoral, que hacen referencia a este autor y dice pues que requiere del conocimiento un poco de esfuerzo hacia los sistemas estadísticos. Como nosotros pues ya llevamos un poco de tiempo, a lo mejor este no nos va a costar mucho trabajo. Y nuestro punto 2 nos dice que requiere de procesos complejos para el diseñador del cuestionario. Como nosotros ya hicimos uno, pues a lo mejor ya no hay tantos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues el ahorro del tiempo y esfuerzo cuando estás contabilizando, porque con Google Formularios pues solito nos va a hacer la media, la mediana, la moda de nuestras respuestas, ¿no? En vez de que nosotros estemos contando de uno por uno por uno por uno y a veces ni le entendemos a la letra de lo que nos escriben, pues aquí ya no es necesario eso. Y permite trabajar con muchos datos. Por ejemplo, si tú imagínate que ibas a ir a práctica de campo a Playa del Carmen o Cañón del Sumidero en Chiapas,
ibas a entrevistar a 1000 personas. Supongamos que con mucho esfuerzo terminaste las 1000 personas. Ahora imagínate contar las respuestas de cada una de esas preguntas, ¿no? 1000 respuestas para la pregunta uno, 1000 respuestas para la pregunta 2, pues ya no es tan eficiente a diferencia de Google. Google lo cuenta solo. Permite trasladar la atención desde las tareas mecánicas, es decir, por ejemplo, tener diferentes criterios de análisis, llevarlo a otro modelo de medición estadístico, como puede ser el más sencillo, el Excel, y a partir de ahí cuentas tus respuestas. Vamos a mencionar los inconvenientes y las ventajas de nuestro método de investigación social. Pues principalmente, como nosotros ya vamos en el paso 2, que es reformular nuestro cuestionario, pues ya vamos de ganancia, ¿no? Vamos a tener la solución a nuestros problemas de investigación derivados de el lenguaje estandarizado, de que nuestras preguntas estuvieron mal, pues ahora ya lo vamos a reestructurar y volverlas a aplicar. No obtiene más información de lo que se produce. A lo mejor en un principio teníamos 5 preguntas y a lo mejor solo servían 2, ¿no? Y a lo mejor los otros 3 no tenían nada que ver con nuestro objetivo. Pues hay que cambiarlas por otras preguntas para que conozcamos exactamente lo que queremos. Nada más eso. Y a lo mejor hay otros temas interesantes, pero como no forma parte de tu objetivo, quítalo. Efectos relativos en las respuestas. Si tú tenías preguntas abiertas, pues analiza si es bueno o es malo, ¿no? Si es malo, mejor quita esa pregunta. La medición del objetivo de estudio. Como ya podemos exportar la información a un sistema informático desde Google Formularios, pues ya va a ser un poco más sencillo. Entonces vamos a lo importante, ¿cómo vas a reestructurar tus preguntas? Entonces te recomiendo que le des pantallazo a esta diapositiva cuando vas a reformular tu cuestionario para que vayas viendo si se cumplen cada uno de los pasos. Tenemos en nuestro primer cuadrito planteamiento de los objetivos e hipótesis. Para ello vas a establecer objetivos. Decíamos que tus objetivos tienen que terminar en AR, ER, IR. Identifica un solo objetivo que quieres conocer ese tipo de turismo. Por ejemplo, ¿qué turismo es más importante entre el turismo ecológico, micológico y de sustentabilidad? Si este es tu objetivo, ve al siguiente paso. Operaciones de conceptos. Tienes que incluir que las personas a las cuales les vas a preguntar tienen que saber de sustentabilidad, de ecología y de hongos, que es el micológico. En caso de que no tengan ese conocimiento, cambia el término de sustentabilidad por algo más sencillo, como cuidado de los recursos naturales para prevenir a las naciones futuras. En caso del micológico, en vez de poner el término micológico, turismo con gastronomía a partir de hongos comestibles. Ecológicos, la importancia del papel de las especies dentro de un lugar. Espero que tengan el conocimiento de ecología, sino también como tarea 1 queda qué es ecología. Y después de eso pasamos a nuestro punto 3, al diseño del cuestionario. Sin embargo, para llegar a este punto tenemos que investigar 2 elecciones importantes. 1, ¿a cuántos le vamos a hacer o aplicar nuestro cuestionario? Ya decíamos que nosotros van a ser 10 personas. La elección del modo de aplicación para nosotros no hay tanto problema por las situaciones de pandemia, va a ser en línea. Una vez que ya contestemos esos puntos, vamos al diseño del cuestionario. Los tipos de preguntas, su estructura con validación de objetivos, es decir, cada pregunta tiene que responder a este ejemplo, ¿no? A este tipo de preguntas que nosotros tenemos acá. Finalmente, vamos a ver, pues, quiénes son las personas viables a preguntarles, ¿no? En esta ocasión, como es entre nosotros, pues vamos a preparar un día donde haya pocas tareas, si no nos van a contestar de mala manera, de mala voluntad. Y finalmente, pues la aplicación del cuestionario, el control y supervisión, es decir, que pues que no te lo hayan contestado 2 veces, que haya respuestas sin concluir, codificar y grabación de los datos. Para nuestro caso, como es en línea, no hay tanto problema. Y finalmente exportar nuevamente nuestras respuestas a Excel, que es donde vamos a sacar media, medianas, distribuciones de datos y demás. ¿Para qué? Pues obviamente para sacar las categorías de nuestras respuestas, ¿no? ¿Qué nos van a dar esas respuestas? El resultado a nuestros objetivos. Es decir, nosotros queríamos conocer 3 cosas, ¿no? De esas 3 cosas, sí se cumplieron lo que necesitábamos conocer, no salió otro resultado diferente,
o de plano podemos negar nuestra hipótesis de lo que queríamos tener, ¿no? Nosotros teníamos estas tres preguntas. Si en las respuestas son totalmente diferentes, pues obviamente no se cumplieron. Para ello, pues vamos a tener los indicadores que son con base a lo que vamos a obtener con Excel. Entonces tú en Excel vas a ver cuántos te dijeron sí a lo que te interesaba, cuántos te dijeron que no, cuántos te dieron otra alternativa y demás, y tú vas a ver si tu objetivo que querías conocer se cumplió o no, si se cumplió o no, tanto en cada uno de los objetivos, ¿no? O bien puedes tener tres preguntas que respondan al objetivo 1, 2 al objetivo 2 y 3 en caso de que tengas un objetivo 3. Y para esta semana pues obviamente lo vamos a dejar hasta aquí, nada más tienes que hacer eso, los apuntes y reformular netamente tu cuestionario para que tengas respuestas positivas. Entonces para ello vamos a nuestro itinerario de trabajo. Bueno, por aquí tengo la información donde iba sacando un poco de cuestionario pretest y demás. Vamos a nuestra planeación de actividades. Decíamos que teníamos que reestructurar nuestro formulario de Google, la maquetación del cuestionario que es el Excel, donde vas a ver si te responden a lo que te planteaste como objetivo. Aquí te decíamos, tiene el ejemplo con turismo de aventura, pero pues, para tu caso puede ser ecológico o de recreación, perdón, los conceptos. Y pues bien, eso sería todo por esta semana, va a ser muy práctico. Nos vemos, hasta la próxima.